la iglesia de Dios en la faz de la tierra es usted, por nombre propio, si tiene a Cristo en su corazón. Entonces la iglesia debe ser más efectiva en lo que está intentando Dios hacer para bendecir al mundo, para bendecir al necesitado, para bendecir al que sufre. ¿A través de quién? ¿De los gobiernos? Seguimos con muchos problemas, aunque haya buenas intenciones. ¿A través de quién? ¿De los ricos? Seguimos con los mismos problemas por más que tengan más riquezas. ¿A través de quién? A través de Jesucristo. Pero usted puede pensar, pero Jesucristo, Él está en su trono de gloria, Él ascendió a los cielos, sí, pero dijo, viviré y habitaré en cada uno de aquellos que son mi iglesia. Así es que usted tiene a Cristo. Usted es el brazo, la mano, el pie, la boca, el ojo, los oídos de Jesús. Y si nosotros no hacemos lo que nos corresponde como su cuerpo, el mundo sigue teniendo el resultado que hoy día vemos. Hay 50% de creyentes en Guatemala. ¡Bravo! Y Guatemala sigue de mal en peor. ¡Qué extraño! Hemos sido salvos. Hay 50%. Sea cierta esa cifra, Señor, porque es bueno que todos seamos salvos. Pero ¿por qué no cambia nada? Es solo un pensamiento que le pongo en su corazón. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Cristo está muy preocupado en otras cosas. Voy a predicarles con todo mi amor de un tema que jamás esperaron oír hoy a mi retorno al pastorado de esta sede. Y espero bendecirlos con todo mi corazón. Amén. Voy a comenzar por hacerle una pregunta. ¿Cómo fue su niñez? Le estoy hablando a usted por nombre. ¿Cómo fue cuando usted tiene memoria aquella época en la que fue un niño? Ojalá usted pudiera decirme, pastor, mi papá, mi mamá, actuaron como tales. Buscaron mi bien, me disciplinaron, pero me amaron. Y aquí estoy. Así quiero hacer con mis hijos, o los que tenemos hijos, así estoy haciendo con ellos. Pero puede que usted tenga una respuesta que no vamos a oír, pero usted la tiene. Pastor, fue una infancia terrible. Fui abandonado. Me dejaron de tío en tío, de abuelo en abuelo. No tuve padre ni madre como un hogar. Y por misericordia Dios me sacó, porque Él es bueno. Y puede que otros digan algo peor que lo que estoy diciendo. No conozco a mi papá. No sé quién es. Lo he escuchado cientos de veces. Los niños sufren mucho. No sus hijos, mi hermano bendito, porque usted ama. Porque Cristo es amor, no sus hijos, mi hermana linda. Pero los niños sufren mucho, demasiado. Hay, por ejemplo, 16,000
huerfanitos en Guatemala. 16,000 metidos en casas que tienen la buena voluntad de cuidarlos, en orfanatorios, hacinados algunos, teniendo un mal ejemplo, y otros menos afortunados están en las calles aprendiendo el mal. Al no tener un hogar, se acerca a alguien a darle respaldo y él cree que eso es bueno, se siente apoyado, y aunque haga lo malo, al fin tiene a alguien que parece que le importa algo. Él a alguien le importa. El tema que con amor voy a predicarles es la responsabilidad de los cristianos de cuidar de los huérfanos. Usted puede decirme huérfanos de padre, sí, de madre, sí, o huérfanos de hogar, que no tienen hogar. El Espíritu Santo me inspiró a enfocar esta prédica en todos los niños, además de la necesidad de cuidar a los huérfanitos. Voy entonces a procurar darles el principio tratando de que comprendan ustedes lo que voy a dar. El por qué Jesucristo nos instruye a que cuidemos de los niños. Fíjese bien, mi hermano lindo. Jesús vino a este mundo a salvarlo, a morir por usted en una cruz. Resucitó al tercer día y está a la diestra del Padre, y como es Dios omnipresente, está en su corazón. Pero Él dice en su escritura sagrada: quiero instruirte para que no olvides que debes de cuidar a los niños. Los niños son muy importantes para mí. Así es que si tú me amas y yo vivo en ti, vas a cuidar a los niños. Voy a darles como en su misericordia Él dijo: no olviden estas palabras, hagan las suyas. Y comenzó. Sus divinas palabras son tan elocuentes que nos permiten comprender la importancia que Jesucristo les da a los niños. Ahí va la primera cita para bendecir su vida. El que reciba en mi nombre, dice Jesús, a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió, al mismo Dios. Él está diciendo que cuando usted agarra a un niño bajo su cuidado, protegiéndolo, dándole comida, ropita, alimentándolo, educándolo, no importa cómo, que otros lo hagan, pero usted patrocina y cuida de ese niño. A Jesucristo lo está haciendo. Él lo dice. Hermano lindo, si usted quiere agradar a Jesús, cuide a los niños, piense en los niños, ame a los niños, porque Él dijo que así Él sería bendecido por usted. Es muy impresionante cómo Él quiere que lo entendamos. Está muy claro, le recibimos a Él, le atendemos a Él cuando recibimos a un niño huérfano o necesitado. Ahora, Él nos dice que dejemos que vengan a Él. A través de ellos, Él va a manifestar algo. Dice, no los abandonen, no les impidan que vengan, porque el reino de Dios es para ellos. Miren el texto de Lucas 18:16. Dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Los niños son sagrados, mi hermano lindo, son inocentes, dependen del amor de una madre, como ningún ser que nace depende del amor de una madre. Aquí hay gente que tiene experiencia en fincas,
y miran cómo nace un becerro, cómo nace un animalito. Usted ha visto a los perritos, ha visto a los gatitos seguramente. Por un corto periodo de tiempo son dependientes plenos de su mamá. Pero el niño humano depende de su mamá demasiado tiempo. El hecho de que nosotros digamos que podemos decirle a Jesucristo: yo quiero que este niño te conozca, no se lo voy a impedir, significa que mi ejemplo de vida, mi amor y cuidado, mi fe en Él va a ser evidente delante de sus ojos. Y Él va a saber que yo amo a un Dios real, a un Dios visible. Esa es la forma en que Dios estableció que los padres fuésemos. Y además que cuando ellos crecieran, pudieran creer que hay un Cristo amoroso, misericordioso, bondadoso, piadoso y lleno de amor para ayudarlos. Así es que está claro que el Señor tiene un gran interés en los niños. Ahora observe la siguiente cita que con amor le presento. De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Iglesia linda, esto es muy fuerte. ¿Sabe qué significa? Ustedes aprendan de ellos. Son inocentes, creen, son humildes, confían, no tienen malicia. Así deben ser ustedes, como ellos. Cuando uno realiza que Jesús quiere que los imitemos, basta con que observe a un niño. Él le cree. Él es sin maldad. Nosotros los que hacemos el mal, porque los hombres, Señor, irredentos, somos pecadores terribles, les hacemos daño. Jesús dice: vuélvanse como niños y entrarán en mi reino. Gozarán de paz, gozarán de amor, tendrán alegría y contentamiento. Si solamente son como ellos. A ver, ¿qué niño se preocupa de su comida de mañana? Ninguno, porque confía en papi, confía en mami. Si en el establecimiento que Dios diseñó es la función del niño, como debe de ser una familia sobre el niño, nunca están preocupados de qué van a comer. Sean como niños. Confíen en mí. Pero, ¿por qué nuestro Señor Jesucristo decidió dedicar su ministerio terrenal para hablar de los niños de manera tan categórica? Y aún no he dicho todo lo que Él dijo sobre ellos. ¿Por qué? Porque los niños son víctimas de los adultos. Antes de llegar al antecedente histórico, le voy a pedir que se pueda poner de pie y vamos a orar. Lo que voy a predicarles, hermanos lindos, en esta mañana los va a incomodar. Puede hacerles sentir mal. A mí me ha hecho sentir mal. Pero estoy seguro que desde que lo entendí, cambió mi corazón hacia los niños, hacia los huérfanos, hacia todos los que sufren, y ya hablaré de eso. Ahora solamente únase conmigo en oración. Jesús, si tú amaste tanto a los niños y nos mostraste tu amor y lo dejaste escrito para que la eternidad dé testimonio de tu intención sobre los niños,
Aquí estamos hoy, queriendo obedecerte, queriendo entender tu plan. Y queremos abrir nuestro corazón, Señor, como tu cuerpo, como tu iglesia, para que tú hagas en nosotros tu perfecta voluntad. Vamos a ver historias muy duras, situaciones que la humanidad seguramente ha lastimado con sus acciones tu corazón. Pero vamos a ver la esperanza que tenemos los seres humanos si tú usas a tu iglesia, a tu cuerpo, para cambiar las cosas. Ayúdanos, Señor, a que esta prédica nunca la olvidemos. Te lo pedimos de todo corazón en el dulce nombre de Jesús. Amén. Siéntense, hermanos lindos. ¿Qué enseña la historia con respecto a la actitud humana hacia aquellos niños que Dios ama? Bueno, voy a comenzar por contarles que la historia de la humanidad está llena de relatos de injusticia y de sufrimiento hacia los niños. Ellos han sido víctimas del egoísmo humano. Desde el principio de las Sagradas Escrituras se nos hace evidente la muerte injusta de los niños hebreos por parte de Faraón. Veamos el texto rápidamente y entendámoslo. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida a los niños. Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes de que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Es obvio, mi hermano lindo, que las víctimas inocentes, hijas de los hebreos, serían protegidas para ser esclavas o para hacer lo que fuese en la actividad de la sociedad egipcia, pero no los niños muertos, aunque eran inocentes, muertos solo porque son varones. Así comienza la Biblia a mostrarnos un corazón, el corazón del hombre que no conoce el valor de un niño. Pero voy a darles un salto en el transcurrir del tiempo. Lleguemos a la época ya en Israel, ya fue el éxodo, ya llegaron a la conquista y ahora están en la época de los reyes, en el tiempo en que hubo reyes en Israel. Si el pueblo de Dios se comportaba como usted lo va a escuchar, ¿qué sería de los pueblos de alrededor con respecto a los niños? Más adelante en la historia de los reyes de Israel vemos a Acaz. Hizo morir ese rey a sus propios hijos, sacrificándolos al dios falso Moloc para obtener favores de esa supuesta deidad. Oiga el texto: quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom, donde estaba el ídolo de Moloc, e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Usted puede permitirme el ejemplo: como en la cabeza es el resto del pueblo, es un dicho muy bíblico. ¿Cómo serían otros? Ofreciendo a sus hijos para obtener favores de un
Dios con D pequeña, abominable. Pero lo hicieron. No solamente Acaz, también Manasés. Igualmente Manasés inmoló al menos a uno de sus hijos. Dice el texto, y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero. ¿Cómo se desvió? Eso estaba prohibido por Dios, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Hermanos lindos, yo sé que esto es muy fuerte. No solamente los reyes en el sur, en Judá, también en el norte, en Israel, hacían lo mismo. A ver, levánteme la mano el que tiene hijos o hijas aquí. Yo sé cómo se sienten, pero ellos no sentían lo que usted siente. Podían llevarlos al matadero. Los israelitas del norte practicaron este rito horrendo. También ellos. Así es que podemos ver que hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a las adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira, porque han adulterado y hay sangre en sus manos, y han fornicado con sus ídolos, y aun a sus hijos que habían dado a luz para mí, hicieron pasar por el fuego, quemándolos. Usted va entendiendo por qué cuando llegó el Rey de Gloria, el Hijo de Dios, el Dios encarnado, dijo: el que haga algo bueno a uno de esos niños, a mí me lo hace. Y el que haga algo malo, interpreto solamente el texto, a uno de esos niños, a mí me lo hace. Podemos ir entendiendo por qué esta historia que está en la Escritura nos hace referencia al corazón del hombre endurecido por cualquier causa. Si yo obtengo el éxito y el logro, si mis enemigos no van a invadirme, si tengo más riquezas y más cosecha, si tengo más logros económicos, sacrifíquenlos. ¡Qué egoísmo! ¡Qué maldad! Pronto se dará cuenta, extendiéndose al siglo XXI, que con diferentes formas, atenuadas en su egoísmo, los niños siguen siendo explotados. Más tarde, cuando Asiria sitió a Samaria y la comida escaseaba porque habían rodeado Samaria, ya llevaban 2 años de sitio, no podían comprar ninguna comida, no podían sembrar más que lo que había dentro de las murallas de la ciudad, se lo comieron y se acabó. Agua había porque tenían un afluente de agua. Permítame llevarlos al relato. Luego tenemos el relato inverosímil, difícil de creer, significa esa palabra, de madres que durante el sitio de Samaria por parte de Siria, por años sitiada, mataban a sus propios hijos para comérselos y así no morir de hambre. Mire el texto. Y el rey le dijo: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo: da acá a tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: da acá a tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Yo sé que para usted esto es muy fuerte,
Pero Dios no lo dejó en la Biblia para que usted pase de largo. Lo dejó para que medite. El egoísmo, el corazón de piedra, es horrible. Voy a repetirles algo que ya dije en esta sede, Jesús, me parece, que son palabras que dijo ya alguien que está en la presencia del Señor. Ayer hablé con su hijo y le dije, su papito decía una frase muy, muy fuerte, y era esta. Hablo del pastor Edmundo Madrid. Los hombres sin Cristo son una bestia. Lo dijo a mí 10 veces. En mi vida fui amigo de él, 10 veces escuché lo mismo. Para él los hombres sin Cristo eran como una bestia. Y creo que su fundamento está en la Biblia para entender la maldad humana. Si usted pensara que solo Israel actuaba así, también había una ambición en una nación influyente y culta, intelectualmente culta, pero que tenía el pecado en contra de los niños y se hizo presente de otra manera. Estoy hablando de Grecia. Estoy hablando de gente que quería tener a un grupo de hombres sabios, extraordinarios, espartanos. Esto es parte de la historia de Grecia en los espartanos. ¿Qué hacían los espartanos? Bueno, en la Grecia antigua, cuando un niño nacía con algún defecto físico, los registros históricos nos demuestran que eran ahogados y lanzados a los ríos para evitar que la raza pura se perjudicara. Así es que la cultura no es corazón santo. La cultura no es corazón puro. La cultura es intelectualidad, no cambio de corazón. Hermanos lindos, yo sé que estos temas son muy pocas veces Jesús tocados, pero el Señor sigue hablando. Déjeme contarles la historia de 6 siglos después de Cristo. Aparece en el escenario un hombre llamado Mahoma. Él hace que las tribus nómadas, descendientes de aquel hombre que había nacido de la relación de Abraham con Agar, Ismael, se unieran y creó el Islam. Bueno, Mahoma, en la religión musulmana que fue fundada por él en el siglo VI, se permite a los hombres adultos el matrimonio con niñas menores. El mismo Mahoma tuvo 15 esposas y entre ellas a una niña de 9 años de nombre Aisha. O sea que él hizo la pedofilia algo práctico en su existencia. Y hasta hoy los musulmanes pueden casarse con niñas desde 8 años en adelante, pagando $200 de dote. Esto es estadísticamente probado, y casarse con una niña. Es una pedofilia legalizada. Y cuando se hartan de la niña, entonces la abandonan, dan el divorcio. ¿Qué son esas niñas realmente? Son objeto de placer. Vemos que esto está cobrando cada día en la actualidad. Los hombres practican la pedofilia, casándose con niñas muy pequeñas a las que después de tenerlas por un tiempo suelen divorciarse de ellas, pues ya no les son atractivas. Así es que ya vamos con las niñas en su terrible dolor que significa ser mujercitas, porque para el hombre irredento, pervertido, envenenado de ver tanta pornografía y tanta suciedad sexual,
perversión sexual, abusa de niñas. Pareciera que el mal ya es muy grande, pero no ha terminado. Porque Jesús dijo: el que a un niño reciba, a mí me recibe. Dejen que ellos vengan a mí, no se los impidan. Háganse como niños, sean inocentes. ¿Por qué? Sin embargo, en el siglo XX surge el oprobio del aborto legalizado en los Estados Unidos y en otras naciones del mundo. Y los niños serían lo increíble, lo improbable, lo imposible, pero lo que es, asesinados en el vientre de su propia madre. Desde el año de 1973, en 50 estados de Estados Unidos, se aprobó la ley del aborto, donde las madres que no desean a sus hijos engendrados en su vientre han producido más de 50 millones de abortos legalmente autorizados. Esto solo en los Estados Unidos. ¿Cuántos millones más serán en el mundo? Podrán tener toda clase de argumentos psicológicos, filosóficos, no podrán destruir lo que Dios dice. No podrán. Las naciones más incultas, para los eruditos de las naciones cultas, no aprueban el aborto. Así es que ustedes y yo somos parte de las naciones incultas. Y voy a seguir peleando hasta el último aliento de mi vida para que nunca se apruebe el aborto. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Pero además, hermanos lindos, eso es siglo XX. En el siglo XXI, el abuso sexual de los niños es cada vez más frecuente. Ellos son violados y usados como objeto sexual para el más vil de los propósitos, destruyéndoles su identidad, pervirtiéndoles. Déjenme mostrarles esta diapositiva. Además, las estadísticas actuales incluyen datos alarmantes en los que se ven involucrados niños y niñas. Es el caso de la trata de blancas, la pornografía infantil, entre muchos otros vejámenes. En Chiquimula ha aparecido una red de pornografía infantil por segunda vez. La han tratado de detener. Pervierten a los niños y niñas para que tengan entre ellos relaciones íntimas. Luego los suben a las páginas de lo que es redes sociales. Y luego procuran atraer turismo sexual para que tengan los grandes pensadores de lo que es solamente carnalidad, mundanalidad, satisfacción animal con ellas. Un visitador médico de la casa, no diré el nombre, señor, hace 3 días, en un entierro, en un velorio de uno de nuestros pastores, dijo: pastor, este mundo está horrible. Él no es creyente. En Chiquimula, volvió a citar Chiquimula, yo fui testigo de esto. Una madre dio a su hija de 8 años por 150 quetzales para que un hombre que casi tenía 80 años se acostara con él. Le dije que ¿qué? Yo fui testigo. La madre entregó a su hija de 8 años. Algo anda mal, muy mal, demasiado mal. Ahora, si ese es el mundo,
Si los niños son objeto de placer sexual, si eso es placer, Señor, ¿cómo verá Dios a la tierra? Pero le hago una pregunta: ¿y qué está haciendo la iglesia? Solo es una pregunta. Por eso, sí podemos entender por qué nuestro Señor Jesucristo nos pidió que cuidáramos con amor a los niños y especialmente a los huérfanitos que fueron abandonados por sus papitos o que no tienen papitos porque se los mataron. Veamos el mandato divino. El mandato divino está claro. Él, quien es Dios, quiere que los protejamos de la iniquidad de los impíos, de los malvados, de los perversos, de los hombres pecadores. Fue nuestro Señor Jesucristo quien levantó y dignificó a los niños tal y como Dios, el Padre, anhelaba para nuestros hijos. Por eso retomemos las citas bíblicas iniciales rápidamente y pasémoslas. Marcos 9:37. El que me reciba a mí en mi nombre, a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Dejad a los niños venir a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de Dios. Pero, además de una advertencia, y aquí mi hermano lindo, quiero decirle cuán seria es la advertencia. De una advertencia que es explícita y en donde resalta el juicio divino, el castigo merecido que viene sobre los que dañan a los niños en este mundo. Dijo Jesucristo en Marcos 9:42. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. La advertencia es clara y contiene consecuencias espantosas. Dice el Señor: miren, antes de que hagan daño a un niño, más les valdría ponerse encima de su cuello una de esas piedras con las que se muele el trigo, que pesan mucho, y tirarse al fondo del mar. Más les valdría. O sea que hoy día tenemos a un montón de gente que ni siquiera se imagina el juicio que tiene de Dios sobre ellos. No tienen ni idea de lo que el juicio divino va a hacer sobre ellos, a menos que se arrepientan, a menos que reciban a Cristo. Pero ¿cuánta gente usted conoce pecadora que usa a los niños para su propio uso? Más les valiese una piedra en el cuello. Por eso, y continúo haciendo una referencia directa al infierno que les espera a los pedófilos, a los pervertidores y explotadores de niños. Lo hizo. Y voy a leer rápidamente: si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te centra de una vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te centrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te centrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Por qué es que Dios es justo en su advertencia y en su castigo? ¿Por qué? Dios nos revela a través de su palabra que los niños son de Él. El Salmo 139, 13 al 18 nos dice que Dios mismo está presente cuando
Estamos siendo formados en el vientre de nuestra madre. E iglesia linda, no se confunda. No solamente usted y yo, que ahora somos creyentes, que tenemos al Espíritu Santo, que fuimos regenerados, cambiados de genes, porque Él lo hizo. No solamente nosotros fuimos formados en el vientre de nuestra madre por Dios. Todos los niños, dice la Escritura. Todos. Así es que como que Él hace un trabajo divino, santo, precioso, inconmensurable. Ayer estuve en una reunión con mi tía linda y dijo un padre con una bebita de 40 días, hermosísima, Valentina. Dijo estas palabras: hermano Fernando, él no es cristiano. Yo sé que Dios existe, porque si usted me ponía a dibujar un niño, le hago cualquier cosa, no sé dibujar. Pero mire esa belleza, es mi hija, sabe, yo no pude hacerla. Ahora entiendo que solo Dios pudo hacerla. Aún Él lo entiende. El Salmo 139 dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Así que es revelador que su advertencia siga estando vigente. Y es posible que por estos motivos advirtió. Y es posible que por estos motivos Él dijo en Marcos 9:42: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase al mar. Pero el degenerado, el lascivo, el pervertido, además de que su concupiscencia tiene a alguien que insiste en corromperlo, no entiende nada de lo que estamos hablando. Nada. ¿Quién está detrás de esa lascivia, de esa perversión? Entonces, ¿de dónde proviene tanto odio de las personas hacia los niños? ¿De dónde existe tal indiferencia en el hombre natural, caído, no nacido de nuevo? De Satanás. Satanás aborrece a la humanidad. Los niños fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. Entonces procura destruirlos. El padre del impío, del inconverso, es Satanás, dijo Jesucristo en Juan 8:44. Como vemos, hermanos lindos, Él sabe que todo niño o niña, hablo del diablo, sabe que un día serán adultos, serán jóvenes primero, y no quiere que vivan, quiere matarlos. Él detesta a la humanidad, es la imagen y semejanza de Dios. Pueden salvarse, Él nunca se salvará. Ni Él ni sus huestes angelicales de maldad, nunca se salvarán. Entonces odia al que es la imagen de Dios, al que pese a sus pecados puede salvarse por Jesucristo. Por lo tanto, Jesús llamó a esos hombres malos en Juan 8:44 de esta manera: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Pero hermanos lindos, entonces, ¿qué podemos hacer con los niños? Especialmente con los huérfanos, que son los más débiles. Amarlos como Jesús nos lo está pidiendo. Así que entonces
cuál es para ellos su única esperanza. Somos nosotros. Es usted. Y usted puede estar pensando, pastor, ¿qué puedo hacer yo? Yo, una personita, por un niño. No se imagina cuánto puede hacer si solo lo hace. No se imagina. Entendemos entonces que la única razón del mandato divino para cuidar de los huérfanos es que somos su cuerpo. El cuerpo de Cristo. Jesús vive en nosotros. Somos su nueva creación. No solo hombres y mujeres, como les he dicho en el pasado, cuerpo, alma y espíritu, sino que además tenemos al Espíritu Santo, a Cristo dentro de nosotros. Él solo tiene a su iglesia, es decir, a usted, a su cuerpo, a sus hijos, para que protejan, cuiden, salven, alimenten, eduquen e instruyan a esos niños. Él espera que hagamos algo con los huerfanitos y con todos los niños que están sufriendo. Hermano lindo, no dude en ayudar a un niño. Comidita, ropita, ayúdenlo. ¿Qué tengo que hacer, pastor? Averigüe dónde hay niños, abundan, y denles lo que pueda, pero no solamente dinero, comida. Denles amor, dígales nombre, cómo se llamen, trátelos por su nombre, bendígalos, que sientan a algo que no han recibido nunca. Y el mundo comenzará a ver un milagro. Nos vuelve a recordar Jesús, el que me recibe, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Por supuesto, usted puede adoptar, claro que puede. Sería el ideal, pero es solamente una opción. Es pues su demanda sagrada tan importante que nadie puede decir que no ha entendido lo que Él nos pide. Por eso Jesucristo expuso las bendiciones y las maldiciones de aquellos que obedecieron su palabra y los que no. Iglesia linda, el texto que le voy a leer, usted debe de conocerlo y recordarlo, seguro. Pero quiero advertirle algo. Cuando descubrimos lo que dice, tal como lo dice, no dejamos de hacer algo. Créamelo, porque va a oír que Él condiciona nuestra entrada al cielo en el sentido precioso de lo que significan galardones, significan coronas, a lo que hagamos a los niños. Y si no lo hicimos, nos lo dice. Es muy fuerte. Cuando leía el texto, y lo he leído muchas veces, y lo percibí a la manera que Jesús lo dijo, sin ajustarlo a mi comodidad, sin adaptarlo a mi conveniencia, dije: Señor, perdóname, ayúdame. Oigan Mateo 26 con cuidado y traten de entenderlo en amor. Estamos en el día del juicio, ha llegado el fin de todas las cosas. La humanidad está delante del juez Jesucristo. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor,
¿Cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, niños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos. Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños niños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Si usted puede apartar bien el pensamiento de Cristo, esto tenéis que hacer: darles de comer, darles de beber, protégelos, visítalos, ayúdalos. En Guatemala se dice, no lo creo, pero se dice que hay 32,000 iglesias. Yo no lo creo. Y se dice que hay 30 y pico de mil o 20 y pico de mil migrantes, niños migrantes. Creo que hay 22,000 iglesias. Si solo tomáramos a un niño que no tiene esperanza, que no tiene futuro, una iglesia por cada niño, no habrían migrantes. Hermanos lindos, algo está fallando. Los niños sufren porque la iglesia no actúa. En virtud de lo que nuestro Señor Jesucristo ha expresado, nos es necesario entender que en medio de toda injusticia, la iglesia debe cumplir con su deber y cuidar a los más pequeños, de aquellos padres que los abandonan, porque ese niño fue el resultado de su placer egoísta y no le importa el hijo que viene a nacer sin su padre. Así tenemos la perversión del alma de tantos niños que son sicarios, extorsionistas y mareros. ¿Quiere culpar a alguien? Sí, no tuvieron padres. La figura paterna no está presente y ellos corrompen su alma. Pero también de aquellas madres que actúan de manera similar y cuyos hijos para ellas son el resultado de su fornicación. No los aman porque no los deseaban. Y tenemos lo mismo. No los aman. De la falta de afecto, de amor que el niño necesita y que debería recibir, es que hay tanto dolor y sufrimiento en ellos. Somos los hombres egoístas y las mujeres parecieran igual. En la ciudad de Nueva York, en la década de los 60, hubo un experimento que algunos llamaron cruel, otros llamaron correcto. En un hospital que recibía niños abandonados, huerfanitos, dejados en la calle por montones. Esto no es nada nuevo, ni es solo cosa de Guatemala. Tenían una área destinada a ellos, donde habían biberones, había leche, pachas para darles. Y el doctor ABC, no me recuerdo el nombre, dijo: a estos niños de este grupo van a alimentarlos de manera maternal. Van a tomarlos en sus brazos, van a darles cariño, van a darles un besito, van a darles su biberón y van a arrullarlos. Y a estos niños simplemente van a cumplir con su labor de enfermeras, dándoles de comer, nada más. De estos niños murieron más que de estos niños.
había amor. Allá había comida, pero no amor. ¿Y qué decir de los niños desnutridos que suman más de 1 millón? 1 millón en nuestra querida Guatemala, que rodeado de tantas riquezas naturales, están destinados a tener un cerebro y un cuerpo inferior al que Dios les había diseñado. La falta de comida hace que su cerebro no crezca, se quede pequeño. Sus neuronas no funcionan igual. Y sus cuerpecitos, niños de 14 años de este tamaño, yo los he visto. Porque no comen. Pero hay tanta abundancia a su alrededor. Pero ellos son los hijos del mozo, los hijos del empleado, los hijos del jefe cualquiera, y no se dan ni cuenta. Algunos ricos. ¿Y qué decir de los niños que a diario quedan huérfanos por el asesinato de su padre, un piloto de camioneta, o su madre, la esposa de un gran músico que toca con mi hijo Luis Fernando, que también es músico? Salió hace 3 días, no sé cuánto, 2 días o 3 días, a la tienda y estaba comprando comidita o algo y la mataron. Quedó tendida. No hay motivo, no hay razón. Parecía una iniciación de alguno de esos sicarios el matar a esta mujer. Dejó 3 niños huérfanos. Mi hijo Luis Fernando fue al entierro y hoy me dijo, papi, ayer me dijo, papi, no voy a ir a la reunión familiar. Me duele mucho lo que hicieron a mi amigo matándole a su esposa. Dejaron huérfanos a sus hijos. ¿Y qué decir de los migrantes? ¿Qué decir de los que son explotados laboralmente? Con aquellas manitas pequeñitas pueden ponerle la mecha a los cohetes. Y en las coheterías que no son autorizadas, clandestinamente operando, ponen sus mechitas, los deditos de los niños. ¿Cuántos han muerto? Porque ha ardido la cohetería. ¿Y qué decir? ¿Y qué decir? ¿Saben, hermanos lindos? Somos su única esperanza. Porque las almas caritativas son excepcionales. Sí las hay. Algunas almas son caritativas. No todos son malos. Pero todos los cristianos debiésemos ser protectores de los niños. Así nos lo ordena el Señor. Protectores. El huérfano es sagrado para Dios. Padre de huérfano, dice el Salmo 68, 5 y 6. Y defensor de viudas. Es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Mira el Salmo 82, 3 y 4. Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso.
librad al afligido y al necesitado, libradlo de mano de los impíos. Mire el Salmo 146:9. Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Dijo Isaías en el 1:17: aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Ustedes oyen el corazón del Padre. Es amor, es misericordia, es bondad. Pero sabía de la maldad de los hombres y dice: hagan esto con mis niños, con mis huérfanos y con las viudas. Háganlo. Ustedes háganlo. En Oseas 14:3: no nos librará el asirio, dicen. No montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos: dioses nuestros. Porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Y por último, aquella cita de Santiago 1:27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Hay miles de religiones. Para el Espíritu de Dios que escribió a través de Santiago, la única verdadera es que nos ocupemos de los huérfanos, de las viudas. Esa es la religión pura. ¿Qué es la palabra religión? Religare. Es lo que nos religa con el Padre. Es lo que nos permite estar a cuentas con Él. Esa es religión para Dios. ¿Quieren una relación conmigo? Muy bien, muéstrenmela. ¿A cuántos niños han socorrido? Es una forma en que le puede preguntarnos. ¿A cuántas viudas han ayudado? Señor, la religión pura y sin mancha es esa. Ayuden a los huerfanitos, a los niñitos y a las viudas. Y no se contaminen, no se manchen, no pequen en el mundo. Termino, iglesia linda. Recuerde. ¿Qué dice ahí, hermanos lindos? ¿Qué dice ahí? Recuerde, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí, hermanos lindos? ¿Qué dice, hermanos? No le pido que ponga un orfanatorio. No le pido que adopte un niño. Dios le dirá. Pero déles esperanza. Visítelos. ¿Sabe por qué? Porque el huérfano no necesita. Antes de que sea un delincuente, que se vuelva malo, antes de que nos odien porque los ignoramos, antes de que sus corazoncitos cambien porque el diablo llega y les pone odio
y levantan armas contra los adultos para matarlos. Démosles esperanza. No sé cómo somos tantos. No sé cómo. Pero usted puede hacer algo. De eso sí que estoy seguro.